raíz de las últimas elecciones se ha vuelto a mencionar el término blockchain como sistema para permitir el voto electrónico. Pero ¿sabemos qué es y cómo funciona blockchain? Pues eso es lo que me planteo empezar a explicar en este y en sucesivos vídeos. Explicar un poco más blockchain, ya sabéis, como para humanos. Para no hacerlo muy pesado, vamos a ir por partes. En este vídeo voy a hablar fundamentalmente de qué es blockchain y cómo funciona. Lo voy a hacer con una historia, la tribu de los Yap. La historia de la tribu de los Yap. En la tribu de los Yap no hay un registro centralizado, todas las personas son en registro. Cada persona sabe qué tiene el resto de la tribu. Todas las transacciones han quedado reflejadas en sus propias memorias. Pongamos, por ejemplo, que la persona A, tiene 3 gallinas y quiere comprar una más a la persona B. Se hace una reunión donde todos los miembros de la tribu certifican con sus memorias que efectivamente A tiene 3 gallinas porque ocurrió X, ocurrió Y, ocurrió Z y B tiene, pongamos, 6, por ejemplo. A partir de ese momento se hace la transacción y en ese instante todos y cada uno de los miembros de la tribu tienen que recordar que a partir de ese día A tiene 4 y B tiene 5 gallinas. Y esto es lo que hacen con todas las posiciones de todos los miembros de la tribu. Pues este es el funcionamiento de blockchain. La diferencia es que en lugar de hacerse con personas, se hace con ordenadores, servidores. Blockchain es un sistema distribuido. Esto significa que está en muchas partes, donde cada nodo, personas, tienen los registros de todas las transacciones que pasan por ella. De esta forma, si yo pretendo comprar un Bitcoin, aviso al resto de los nodos de que voy a hacer esa transacción. Los nodos lo comprueban a ver el número de Bitcoins que yo ya tengo, y si está todo correcto y está todo bien, y todos han llegado a la conclusión de que yo tengo X Bitcoins, se permite hacer la transacción, se ejecuta y a partir de ese instante queda registrado en la cadena una nueva transacción. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se registra cada dato? Es algo bastante complicado que, si queréis, veremos en otros vídeos. Una de las preguntas que nos hacemos mucho cuando empezamos a conocer un poco por encima cómo funciona blockchain es ¿cómo es de seguro? Pensemos que cada información va cifrada con un sistema que, aunque no es irrompible, el MIT lo ha demostrado hace poco, es muy complicado de romper. Hay que tener en cuenta además que el hackeo, el cambio de información en un nodo, por ejemplo, debería hacerse en todos y cada uno de los nodos al mismo tiempo. Si se cambian 3 nodos, vale, pero cambiar 15.000 o 5.000 es bastante más complicado. Lo digo porque tiene que hacerse todo al mismo tiempo. Por eso, cuanto más nodos haya, cuanto más usuarios y personas estén utilizando la red, mucho más segura es. Y al mismo tiempo, más problemas trae. Uno de los principales problemas a los que se enfrenta blockchain es que al confiar en algoritmos matemáticos y a medida que cada vez hay más nodos en el sistema, es mucho más complejo el cálculo que se necesita para informar a todos los nodos de las transacciones que se realizan y al mismo tiempo más costoso. Al agregar información a la cadena, se identifica de una manera específica cada una de las transacciones y esto implica, a su vez, más energía de computación para tratarlo. Y hay otro tema, que no es otro que el político. Le estamos dando una confianza a cada uno de los nodos, es decir, a cada uno de los usuarios, a cada uno de nosotros. Y se la estamos quitando a los gobiernos y a los bancos. No necesitamos ya notarios para que nos registren la propiedad de una casa si está en el blockchain. Aplicaciones hay muchísimas. Hace poco salía en la prensa que el gobierno de Aragón iba a imponer los smart contracts, los contratos inteligentes basados en blockchain, a la hora de hacer contrataciones de forma pública. Un diseñador web, por ejemplo, puede hacer un smart contract, subirlo a blockchain y en el momento en que el cliente le paga, le pasa automáticamente toda la información de la web. Lo que hay que averiguar en este punto es si es aplicable a cada uno de vuestros casos. Espero que hayáis entendido un poco más qué es blockchain y cómo funciona, aunque sea con un ejemplo tan sencillo como el de la tribu de los Yap. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle al like, suscribiros, haced clic en la campana. Como sabéis, no subo vídeos constantemente, me encantaría, pero no es factible. Así que cuando os aparezca un nuevo vídeo, en la campanita os avisa, os llegará un mail. Y si tenéis cualquier duda, cuestión, pregunta, cosas que queráis saber, dejad un comentario y os respondo a la mayor brevedad posible. Un abrazo y nos vemos pronto.